Soy el pastor Juan José Gil. Es obvio que después de la salud, la preocupación máxima de la mayoría de las personas son los recursos económicos, es decir, el dinero. ¿Qué podemos hacer? Escriben muchos, si no tenemos dinero para prepararnos, si no tenemos dinero para afrontar el futuro. Y es fácil de entender porque estamos en un sistema totalmente marcado por el comercio, por el consumismo. Todo tiene un precio y sin dinero se te hace imposible acceder a esas cosas, de manera que la gente se desanima y piensan que, bueno, esto es algo así como misión imposible, no vamos a poderlo lograr porque nos va a faltar y ya nos está faltando para lo básico, como en muchos países considerados en vías de desarrollo o pobres, que están prácticamente experimentados en todo lo que tiene que ver con supervivencia, por la sencilla razón de que no han vivido de otra manera, es decir, ya están acostumbrados, hechos a vivir con lo mínimo. En esa situación se ven a sí mismos como incapaces de hacer un tipo de preparación que quizás se pueda hacer desde otros puntos del planeta, desde otros puntos del mundo, ¿no? Sí, esa es la realidad y tenemos que asumirla y eso es lo que hay. Ahora bien, cuando miramos al futuro no tendríamos que pensar en términos de dinero, no tendríamos que pensar en términos ni siquiera de crédito, en el sentido de dependencia absoluta del sistema. Tenemos que llegar a concebir un mundo que no esté tan ligado, tan copiado con el sistema como el actual. Decimos que el sistema es algo así como el conjunto de organizaciones y organismos que se encargan de la administración de los bienes y del consumo que hay en los países, en las naciones. El sistema se hace cada vez más complejo en la medida en que la complejidad de las ciudades, la complejidad de los países aumenta y entonces necesariamente hace falta más administración, más del sistema. En sí, el sistema es algo así como el dinero, que no necesariamente tiene que ser malo por sí mismo. El asunto es que está tan plagado de corrupción, de inmoralidad, de toda una serie de factores que lo contaminan hasta el punto de que lo hacen inservible. Inservible en el sentido de que no es óptimo para poder funcionar. Está lleno, por decirlo así, de túneles de corrupción. Y la gente y los que están en el poder se aprovechan de todo ello de manera que lo hacen totalmente injusto, abusivo, y finalmente lo que ocurre es que la gente se desanima o se adapta a ello y se vuelven de la misma forma pues personas corruptas, corrompidas por el propio sistema, que acaban repitiendo lo mismo, acaban duplicando o triplicando o multiplicando lo que se encuentran. Todos se adaptan a esa misma vida corrupta, sin valores, sin principios, donde parece que el dinero sea el Dios único que va a darles a todos de acuerdo al nivel de poder que alcancen y también al nivel de corrupción. Bueno, este es el problema con el sistema. Todo comenzó con las ciudades. Fijaros cómo encontramos en el Génesis, en el capítulo 4, mencionada la primera ciudad que aparece en el libro y es la ciudad de Enoc. Enoc era el nombre del primer hijo que se menciona de Caín. Y se dice que ahí en el capítulo 4 del Génesis que cuando Caín concibió a Enoc, entonces fundó una ciudad con el mismo nombre. Esa es la primera ciudad que se menciona en la Biblia. Después tenemos otros personajes, pero no hay muchos que se mencionen como fundadores de ciudades. El siguiente personaje es Nimrod, el que construyó la Torre de Babel, el que construyó una gran ciudad y en medio de ella una torre para que llegase hasta el cielo. Algo parecido a lo que vemos en las ciudades hoy, esos grandes edificios, rascacielos,
que se elevan en las alturas y pretenden, pues parece que compiten para ver quién construye el edificio más alto. Sí, eso es el símbolo de la complejidad, es el símbolo de las complicaciones también, las complicaciones de la gobernanza, las complicaciones de la administración. Y por supuesto, con el ser humano corrompido por la codicia, pues se convierte en algo malo. Así, cuando la Biblia nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, a eso se refiere, que no nos involucremos en el sistema hasta el punto de llegar a hacer lo que sea por dinero, hacer lo que sea por alcanzar el poder, por tener todo aquello que nos ofrece. No lo hagamos, no es correcto, no es bueno. Mira, si tenemos que pensar en un futuro que de verdad pueda ser, como se dice hoy, que sea sostenible, que sea, bueno, que funcione bien, ya uno no sabe qué apelativo ponerle, si sostenible o sustentable o autosustentable, autogestionable, no lo sé. Cada vez sacan más terminología en este sentido. Pero fijaros que el verdadero camino es la simplificación. Personalmente creo que, porque las ciudades están todas destinadas a la destrucción, fijaros lo que dice Apocalipsis 16, en el versículo 19, dice que todas las ciudades del mundo cayeron. Todas las ciudades del mundo están destinadas a desaparecer. En otras palabras, el sistema finalmente colapsará y entonces Dios transformará la tierra y instaurará el reino de Dios tal y como las profecías nos lo dicen, nos lo aseguran o nos lo revelan. Esa es la situación verdadera del futuro. Ahora, en ese futuro no me imagino más construcción de ciudades, no me imagino más complicaciones y complejidades como las hemos construido en la Tierra. A mí me parece que todo reduciéndose a células más pequeñas, por ejemplo, poblaciones, supongamos que de 20 casas, es decir, aldeas, con 100 habitantes, pongamos eso como base. Sería mucho más sencillo, no haría falta dinero. Y si hace falta contabilidad, pues sería también muy sencilla, es decir, aquellos que producen, pues pueden registrarse como productores y aquellos que van a valerse de esos productos lo pueden hacer en base a su propia producción, del compartir, por ejemplo, con el trueque, o bien con un crédito que sería muy fácil de registrar. Es decir, yo puedo pagar en servicio, o puedo pagar con otros útiles que yo tenga, que yo haya adquirido, que yo produzca. Eso sería muy sencillo porque una aldea con 100 habitantes es muy fácil de manejar. Eso nos ofrecería un montón de beneficios, de buenos resultados. Por ejemplo, mantenerse rurales, mantenerse cerca de la naturaleza, mantenerse en una especie de producción a pequeña escala que simplificaría mucho las cosas, simplificaría tanto la producción como el reparto de esa producción. Simplificaría mucho las relaciones humanas, simplificaría mucho el comercio, ya que este apenas sí sería perceptible. Todo en una aldea de ese tipo pudiera ser registrado por una persona que se encargara de eso, poniendo ahí en su registro, pues, qué servicios has realizado que te puedan dar crédito, o qué cosas ofreces, o qué cosas has podido intercambiar. Todo eso es muy simple, repito, en un sistema rural de aldeas. ¿Para qué más? Si en realidad lo que nos hace felices no tiene nada que ver con lo que consumimos. Lo que nos hace felices es los valores y principios que tenemos, nuestra conexión con Dios, nuestras conexiones con el prójimo. Eso es lo que realmente aportan satisfacción y felicidad. Por eso, cuando ayudamos a alguien, nos sentimos realmente bien, en paz. Podemos decir, me siento realizado. ¿Y de dónde procede eso? Procede sencillamente de hacer el bien,
de ayudar a los demás. Y a eso deberíamos de aspirar. Y eso es en realidad lo que el Evangelio también nos, de alguna manera podemos decir que nos indica como el camino a seguir. Jesús dijo que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. No va por ahí la cosa. No consiste en eso. No se trata de que tengamos más, no se trata de que acumulemos más, no se trata de que tengamos de sobra y nos podamos sentir como en paz con nosotros mismos, como Jesús puso en aquella parábola del hombre que había producido tanto que decía, ahora tengo que hacer mis graneros más grandes, de manera que los pueda guardar todos estos alimentos, los pueda acumular ahí y decir, bueno, ahora ya estás sobrado, ahora ya tienes para el resto de tu vida, ahora descansa. Que es lo que mucha gente tiene aspiraciones de hacer. Están trabajando toda su vida para cuando llegue el momento de la jubilación, entonces tener esa tranquilidad de que, bueno, ahora puedo descansar. Desgraciadamente la gente no descansa y no saben ni siquiera cómo dirigir su vida, no saben qué hacer con ellos mismos, porque están acostumbrados a un sistema de esclavitud, donde está todo programado, les han dicho de lo que hay que hacer y ya está, y no tienen que preocuparse de nada más. Cuando se sienten dueños y señores de su propia vida, muchas veces se deprimen, porque no están acostumbrados a pensar cómo hacerlo, cómo cuidarse ellos mismos, cómo seguir adelante sin esa dependencia. Es como si hubieran estado bajo una droga llamada sistema, que cuando les falta, les entra ese mono, ese síndrome de abstinencia, que les deja un poco como locos, les descoloca. Sí, esta es la triste realidad y por tanto tenemos que asumir que eso que es el sistema no es lo que nos conviene, no es apto para el futuro, no desde luego en el reino de Dios. En fin, os dejo esto porque si aspiramos a una sociedad mucho más justa, más sencilla, más en la naturaleza, más rural, todo más simplificado, con menos masificación, menos necesidades, menos comercio, menos de todo lo que vemos a nuestro alrededor en el sistema, que sencillamente nos hace consumistas. En fin, os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga, cuidaros por favor y sigamos visualizando, pensando, reflexionando al respecto, porque sin duda si sabemos estas cosas y las podemos llegar a realizar, nos va a simplificar la vida, nos va a desconectar del sistema en muchos sentidos, nos va a ayudar a ser autosustentables y vamos a lograr sobrevivir tiempos difíciles. Que el Señor os bendiga.